al fisco, o sea, es decir, al Estado, sin perjuicio de su eficacia o validez en el ámbito civil, comercial u otras ramas del derecho. Hecho generador. Hecho generador o imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por ley para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria. El hecho generador, por ejemplo, del IVA o del impuesto a las transacciones directas, va a ser la sumatoria del monto total o del monto bruto facturado en el mes. Se ha facturado por valor de 10.000, tiene que pagar un impuesto, es el 3%. Ese 3% que es 3.000 se convierte en una obligación tributaria. Una obligación tributaria. ¿Pero en base a qué? En base al hecho generador. Porque el contribuyente ha facturado por 10.000 bolivianos en el mes. Si factura menos, va a ser también el pago de la obligación tributaria menor. Si factura por mayor cantidad, los 10.000, igual la obligación tributaria va a subir. Dice, es aquella que origina la obligación tributaria como ser la obtención de una renta, la venta de bienes y la prestación de servicios, la adquisición de bienes y derechos y la donación. Estos hechos son, estos casos producen el hecho generador. Nacimiento de la obligación tributaria. La obligación tributaria surge cuando se produce el hecho generador de esa obligación, la forma prevista por ley. Por ejemplo, en el caso del impuesto a las utilidades, al cierre de un periodo fiscal, los estados financieros, en especial el de resultados, establecen si existe o no utilidad. Esa situación da lugar al hecho generador, que a su vez produce el nacimiento de la obligación tributaria. Entonces, si hay utilidad, se produce el nacimiento de la obligación tributaria. Si hay utilidad, existe el hecho generador, por tanto, hay una obligación tributaria. ¿No? Sujetos de la relación jurídica tributaria, o los elementos que intervienen en una relación jurídica tributaria. Es conveniente conocer, dice, lo que la norma legal conceptualiza los elementos de esta relación jurídico-tributaria. Entre los elementos que integran la relación jurídica tributaria, debemos referirnos principalmente a sujeto activo, sujeto pasivo, solidaridad y efectos, terceros responsables y domicilio tributario. Tenemos entonces aquí 5 elementos. 5 elementos que tienen que ver con esta relación jurídica tributaria. Y los vamos a ir desglosando. Sujeto activo. El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado. Entonces, cuando hablamos de sujeto activo, palabra clave es el Estado. Pero habíamos dicho que el Estado está representado por otros entes públicos, ¿vale? Cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este código son ejercidas, esto dice, por la administración tributaria nacional, departamental y municipal, dispuestas por ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al Estado. El Estado, mediante la administración tributaria, hace estas acciones, realiza estas acciones, ¿no? Hace el control, hace la verificación, valoración. La potestad o el poder de aplicar tributos pertenece indiscutiblemente al Estado en su rama legislativa. El Estado, por su poder de imperio, habíamos dicho, ¿no? Es quien presenta un proyecto de ley para crear algún impuesto a la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados. Pero, dice, otros entes públicos pueden ser autorizados o recaudarlo y realizar todos los actos relativos a su administración.
Como anota, dice el artículo 22 del Código Tributario, es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas. Entonces, palabra clave para referirnos al sujeto pasivo es el contribuyente o sustituto del mismo, que debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas. Dice, sea en calidad de contribuyente o sustituto. Entonces, ¿qué es contribuyente y qué es sustituto? Dice, a su vez, el contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Dicha condición puede recaer en una persona natural o jurídica. Si el contribuyente es una persona natural, vamos a decir, una persona natural, Carlos Villarroel, digamos, ¿no? Este es contribuyente, tiene número de NIT y exporta muebles. Vamos a decir, exporta madera al exterior. ¿Sí? Pues tiene que verificar impuestos, en este caso la aduana, si lo que está exportando, que dice en su declaración, es madera. Por ahí es otra cosa, y no es madera. En ese contribuyente se va a verificar eso. O puede ser una persona jurídica establecida, constituida mediante una disposición legal. Como anota el artículo 25 del Código Tributario, es sustituto la persona o natural o jurídica genéricamente definida por disposición normativa tributaria. O sea, se pueden considerar sustitutos también las personas naturales o jurídicas. ¿Pero en qué casos? ¿Quién dice, no? Este sustituto, ¿quién? En lugar del contribuyente debe cumplir las obligaciones tributarias, materiales y formales, de acuerdo con las siguientes leyes. En lugar, dice, del contribuyente. ¿A qué se refiere? Son sustitutos en calidad de agentes de retención o de percepción. La norma establece que son sustitutos en calidad de agentes de retención o de percepción, en dos casos. No es que el esposo o la esposa viaja al exterior y el que se queda va a sustituir, no es eso, ¿no? Sino está establecido por norma. Las personas naturales jurídicas que en razón de sus funciones, actividad, oficio o profesión, intervengan en actos o operaciones en los cuales deban efectuar la retención o percepción de tributos, asumiendo la obligación de imposar su importe físico. ¿No? Tienen esa obligación. Entonces, ¿quién es un agente de retención? Aquí nos dice. Son agentes de retención las personas naturales o jurídicas designadas para retener el tributo que resulte de gravar operaciones establecidas por ley. Por ejemplo, ¿qué dice la ley 843? Cuando uno compra de la 16 de julio, de la Murillo, ¿vale? Muebles. Si no te dan factura, debes retener. ¿Vale? La ley está diciendo que debes retener. ¿Pero qué impuesto debes tener si se trata de bienes? El impuesto a las transacciones, que es el 3%, y el impuesto a las utilidades de las empresas, que es el 5%. En total, si ese mueble cuesta 1,000, vas a tener el 8%, es decir, 80. Solamente le va a pagar, en este caso, 920. Entonces, ese es un agente de retención, que es un sustituto, pero que actúa como agente de retención. Estás reteniendo el impuesto. Cuando dice aquí, obligación de imposar al fisco, ¿no? Esa retención que has realizado, de 80 bolivianos, debe ingresar al fisco, debe pagar ese impuesto que has retenido. Pero dentro de eso tiene plazos, hasta el día de vencimiento, de acuerdo a lo establecido, a la norma,
del último número, del último dígito, ¿no? Del número de NIT, del último dígito. Entonces sería el agente de retención. Un ejemplo claro tenemos ahí, ¿no? Ahora, son agentes de percepción. Igual la norma lo dice. ¿Quiénes son los agentes de percepción? Las personas naturales o jurídicas designadas para obtener junto con el monto de las operaciones que originan de la percepción el tributo autorizado. Por ejemplo, cuando uno viaja al exterior tenemos el impuesto a las salidas aéreas. Antes, el viajero, antes de abordar la aeronave, por el hangar, tenía que pagar este impuesto al ISAI antes de abordar, una vez que ha comprado su pase a bordo, ¿no? O que ha obtenido su pase a bordo. En ese momento tenía que pagar. Pero ahora no es así. Uno viaja al exterior, voy a viajar fin de mes, fin de semana, hoy voy a comprarme mi billete o mi pasaje aéreo, vamos a decir a Santiago o a Lima o a Estados Unidos. ¿Dónde voy a acudir? A una agencia de viajes o a una línea aérea o a BOA. Voy a comprar ahí el pasaje. Entonces, esta agencia de viajes o la línea aérea me va a retener, no me va a retener así, me va a cobrar ya el impuesto que debo pagar por las salidas aéreas. A eso se llama percepción. ¿Qué está percibiendo esta agencia de viajes o la línea aérea? Está percibiendo un impuesto. La única diferencia es de que ese impuesto lo está cobrando la agencia de viajes o la línea aérea. Pero eso tiene que emposar, tiene que ingresar al Estado. Ese es un ejemplo claro respecto a este concepto. Como dice aquí, efectuada la retención o percepción, o sea, cualquiera de estos dos, ¿no? Retención o percepción. El sustituto es el único responsable ante el fisco por el importe retenido o percibido. Es decir, este sustituto que se ha convertido en agente de retención o percepción es el responsable ante el fisco, considerándose extinguida la deuda para el sujeto pasivo por dicho importe, porque el sujeto pasivo ha pagado. De no realizar la retención o percepción, responderá solidariamente con el contribuyente, sin perjuicio del derecho de repetición contra este. No hay ninguna repetición. Van a ser solidarios en ese impuesto tanto el contribuyente, en este caso, y el sustituto. El agente de retención es responsable ante el contribuyente por las retenciones efectuadas sin normas legales o reglamentarias que las autorizan. Si hay un agente de retención y retiene sin que establezca la norma, les dice, este agente de retención es responsable, ¿no ve? Eso es respecto a lo que es un sustituto, pero que hemos aclarado, ¿no? Tal vez tienen hasta, a ver, hay alguna consulta. ¿Tienen alguna consulta? ¿Ninguna? Licenciado, en esto de hecho generador, había dado un ejemplo del IVA y Sí, tenía sí. una consulta si, o sea, hecho generador se refiere a la obligación de tributo específicamente y, o sea, eso englobaría a la utilidad de una empresa también.
Ya, cuando hablamos del IVA, ¿qué sería el hecho generador? Las ventas. El total de ventas. Eso es el hecho generador. Si no hay ventas, no pagamos el IVA. Ah, ok, ok, gracias. Hasta ahí está claro, ¿no? Ya vamos a continuar. Ahora vamos a ver el otro elemento. Solidaridad y efectos, dice, ¿no? Vamos a ver esto, ¿ya? A ver, ¿alguien me lo puede leer? Los dos párrafos. Sí, se lo puedo leer, licenciado. Por favor, por favor. Deudores solidarios o sobre no, Solidario. Ahí está mal solidarios. escrito, ¿no ve? Sí, ¿Ves? están Está. solidariamente. Un ratito. Está mal escrito, ya sabemos dónde está mal también. Ya. Yeah. Deudores solidarios. Ya. Sigue. Están solidariamente obligados aquellos sujetos pasivos respecto de los cuales se verifique un mismo hecho generador, salvo que la ley especial dispusiere lo contrario. En los demás casos, la solidaridad debe ser establecida expresadamente por ley. Segundo, los efectos de la solidaridad son: 1. La obligación puede ser exigida totalmente a cualquiera de los deudores a elección del sujeto activo. 2. El pago total efectuado por uno de los deudores libera a los demás, sin perjuicio de su derecho a repetir civilmente contra los demás. Ya. Entonces dice aquí, ¿no? Deudores solidarios. A ver, en una institución, vamos a decir. Normalmente esto se ve en instituciones públicas. El contador se ha olvidado de presentar el Servicio de Impuestos Nacionales, o sea, en línea, ¿no? Mediante, o sea, en línea, ¿no? El libro de compras y ventas. Y vamos a suponer un hecho hipotético. Las multas han alcanzado a 10.000 UFBs por no haber presentado. En este caso, Impuestos Internos va a cobrar a esa institución esa multa, ¿no? Y tiene que pagar, la institución va a pagar. Pero las instituciones públicas no pueden pagar multas, ¿no? Porque las multas se han generado por descuido del funcionario público. En este caso está bien, estamos aclarando que es el contador o sea, del contador era la responsabilidad. Pero el contador ¿de quién depende? Del jefe de área, es decir, del director de asuntos administrativos o del jefe administrativo financiero. Este jefe administrativo financiero depende ¿de quién? De la MAI. Si hablamos de un ministerio, del ministro, ¿no? Si hablamos de la universidad, la MAE es el rector a nivel
la administración central, y son los decanos a nivel de las administraciones desconcentradas. Entonces, vamos a decir, la MAE es responsable, en este caso la MAE es solidario, diré, el director administrativo también es solidario, y el contador es el que se ha equivocado. Entonces, los tres se convierten en solidarios. A ese se refiere cuando hablamos de deudores solidarios. Pero, ¿cuáles son los efectos? Vamos ahora aquí viendo eso, ¿no? Dice, la obligación puede ser exigida totalmente a cualquiera de los deudores, es decir, a elección del sujeto activo, dice, ¿no? Puede ser exigida a cualquiera de los, en este caso, de los tres, que es de mi ejemplo, ¿no ve? ¿No? El sujeto activo. Va a exigir el sujeto activo, ¿quién puede? A cualquiera de ellos, dice. Pero normalmente es a los tres. El pago total efectuado por uno de los deudores libera a los demás. De estos tres, el contador ya no trabaja. Y peor aún, se había ido de aquí de La Paz a Santa Cruz, ¿o dónde estará? ¿Vale? ¿Dónde estará trabajando? O tal vez se ha ido al exterior. Pero sí, el director administrativo y el NAMAE siguen. Todavía el director administrativo sigue en funciones en la institución. Mientras que la MAE ya no está. Pero hay que pagar esa multa, ¿no ve? Entonces, por ahí dice, no, el director administrativo, para que no me hagan lío, yo voy a pagar los 10.000 UFBs. Paga. Ya eso se refiere, ¿no? El pago total por uno de los deudores libera a los demás. Al pagar, se ha liberado el MAE y el contador. En algunos casos, por ejemplo, yo lo he vivido así, ¿no? En las instituciones donde he trabajado. Ha habido estos casos y han tenido que ponerse cotita. Era 10.000 UFBs, ya son 4 personas, ya, 2.500. Pero alguien dice, no, pero yo no ganaba más que vos ganabas más, le dice el contador, digamos, a la MAE. Entonces decía, en esa proporción, ¿no? Yo voy a poner más, ustedes ponen más poquito, ya, pero pagaremos. Puede haber también eso, ¿no? Pero a veces, ¿qué hacen? Los cuatro los reúnen el monto exigido, lo deposita uno de ellos. ¿No? Lo depositan y ahí se libera. Sin perjuicio, dice, de su derecho a repetir civilmente contra los demás. ¿No? En caso que no pagaran, entonces nos vamos a ir a la responsabilidad civil, ¿no? Se le va a hacer un proceso de responsabilidad civil hasta que pague. Y eso va a ser a todos, a los 4 o a los 3 solidarios, ¿no? El cumplimiento de una obligación formal por parte de uno de los obligados libera a los demás, ya hemos dicho, ¿no? Libera. La exención de la obligación alcanza a todos los beneficiarios, salvo que el beneficio haya sido concedido a determinada persona. En este caso, el sujeto activo podrá exigir el cumplimiento a los demás con deducción de la parte proporcional del beneficio. Es decir, ¿a qué se refiere? Debía estos 10.000 UFBs, pero impuestos internos no se ha pronunciado. Ya ha pasado el tiempo, ya se ha extinguido. Si ha pasado el tiempo, ya no puede cobrar, ¿no? Claro, pero después de tiempo se ha dado cuenta y ha mandado una nota diciendo que deben este impuesto. Pero el contador o el administrador se da cuenta de que ya había pasado bastante tiempo y ya está exento, ¿no? Ya hay una exención. Y consulta al abogado. El abogado dice, ya bueno, haremos representación. Hay que invocar. Con un memorial hay que decir a impuestos nacionales que esto ya ha vencido. Por tanto, ya no lo pueden hacer fiscalización. A eso también beneficia, dice, a todos los involucrados. Cualquier interrupción o suspensión de la prescripción a favor o en contra de uno de los deudores favorece o perjudica a los demás, ¿no? Entonces, estamos hablando de la prescripción, ¿no? Bueno, eso sería, digamos, la explicación de los efectos, lo que es una solidaridad y los efectos, ¿no? Ahora el otro, terceros responsables. A ver, ¿alguien que pueda leérmelo, por favor? ¿Ya puedo leer, licenciado? Siga, adelante.
Adelante. Son terceros responsables las personas que sin tener el carácter de sujeto pasivo deben, por mandato expreso del presente código o disposiciones legales, cumplir las obligaciones atribuidas a aquel. El carácter de tercero responsable se asume por la administración de patrimonio ajeno o por la sucesión de obligaciones como efecto de la transmisión gratuita u onerosa de bienes. Ok, gracias. Entonces, dice, ¿no? Cuando una institución o cuando una empresa es jurídica, se ha constituido, es una persona jurídica, o sea, tiene una constitución, entonces, ¿no? Un testimonio de constitución. Vamos a suponer, a ver, una SRL, ¿cuántos socios debe tener, jóvenes? De 2 a 25 personas. 25 personas, ¿no? No van a ser los 25 los que van a manejar la empresa, ¿no? Entonces, tienen que delegar a quién. Tienen que nombrar un representante legal. ¿Mediante qué se nombra ese representante legal? Otorgándole un poder notariado. ¿Ve? Un poder. Entonces, ese es el tercero responsable, ¿no? En esa empresa. Y directamente le decimos que es el gerente general, es el responsable, es el representante, ¿no? De esa persona jurídica. Es responsable. Son las personas que sin tener el carácter de sujeto pasivo deben, por mandato expreso del presente código, cumplir las obligaciones. Es decir, el gerente general es responsable de pagar los impuestos, ¿eh? Que representa a esa persona jurídica. Como dice aquí, se asume por la administración del patrimonio adquirido. Como se describe, dice, ¿no? Por responsables por la administración del patrimonio ajeno. Responsables por representación. Cuando viaja nuestro presidente al exterior, va en representación del Estado boliviano. Cuando viajan los ministros, van en representación del Estado boliviano y de ese ministerio. Responsables subsidiarios, solidaridad entre responsables, derivación de la acción administrativa, notificación e impugnación. Si nos notifica impuestos internos a la empresa que es una persona jurídica, tenemos que recepcionarlo. Tenemos que hacer la impugnación correspondiente. Responsables solidarios por sucesión a título particular, sucesores de las personas naturales a título universal. Transmisión de obligaciones de las personas jurídicas. A eso se entiende como terceros responsables. Esto sí es interesante. El domicilio tributario. Domicilio tributario. En el territorio nacional, dice, ¿no? Para efectos tributarios, las personas naturales y jurídicas deben fijar su domicilio dentro del territorio nacional. Es decir, si uno realiza una actividad económica día a día, en el día a día, entonces para efectos tributarios debemos fijar mismo nuestro domicilio en todo Bolivia, ¿no? O sea, en el lugar donde, dice, ¿no? Preferentemente, en lugar de su actividad comercial o productiva. Ahora vamos a ir desglosando el domicilio de las personas naturales. Domicilio de las personas naturales. Personas naturales somos cada uno de nosotros, ¿no ve? Con nombre y apellido, ¿no? Una persona natural es aquella persona que tiene nombre y apellido, ¿no? Pero que tiene las facultades de realizar alguna actividad económica, ¿no? Cuando la persona natural no tuviera domicilio señalado o teniéndolo señalado, este fuera inexistente, uno dice, vivo en Río Seco, en la calle Tantos, pero esa calle no hay, ¿no?
A todos los efectos tributarios, dice, se presume que el domicilio en el país de las personas naturales es de cualquier persona que realice una actividad económica en Bolivia. La norma establece que el domicilio es, dice, ¿no? La norma dice, el domicilio es el lugar de su residencia habitual o su vivienda permanente. Bueno, yo resido en el Alto, ahí es mi vivienda, en la zona Nuevos Horizontes, o en la zona Pacajes, la zona 16 de julio. Ese es mi domicilio, mi residencia habitual, por donde vivo, ¿no ve? Vivo en la 16 de julio, calle tanto, no sé qué calle saldrá. El lugar donde desarrollo su actividad principal. Vivo en el Alto, pero mi actividad principal es en la seca, es mi actividad principal. Ahí tengo mi tiendita donde vendo material de construcción, ¿no? En caso de no conocerse las residencias, ¿no? En caso de que no se conoce dónde vive, va a ser el lugar donde realiza su actividad principal. Puede existir dificultad para determinarla, dice, ¿no? En el Alto hay infinidad de calles, ¿no? Callejones, es difícil encontrarla, ¿no ven? En ese caso. Y tercero, el lugar donde ocurre el hecho generador. ¿Cuándo ocurre el hecho generador en caso del IVA? Cuando vende, ¿ve? Si está vendiendo, ahí existe el hecho generador. Pero en 16 de julio, en la feria, venden computadoras, ¿no ven? Ahí en la feria, impresoras. Estos señores deberían pagar, ¿no ven? Deberían estar inscritos en el padrón biométrico, ¿no? Pero no, tal vez no, ¿no? O tal vez sí están inscritos, pero ahí está vendiendo. Se ha ido a la feria. Es el lugar, dice, donde ocurre el hecho generador. En caso de no existir, domicilio en los términos de los numerados precedentes. Bueno, si tienen alguna consulta aquí, jóvenes, creo que está clarito, ¿no? La norma, el código tributario nos está diciendo cuál va a ser el domicilio tributario para efectos tributarios. Domicilio de las personas jurídicas. Domicilio de las personas jurídicas. Cuando la persona jurídica no tuviera domicilio señalado, teniéndolo señalado, este fuera inexistente, a todos los efectos tributarios, se presume que el domicilio en el país de las personas jurídicas es, dice, ¿no? Y tenemos 4 puntos. El lugar donde se encuentra su dirección o administración efectiva. A ver. Una empresa tiene su administración efectiva, una empresa minera. Normalmente la administración central de las empresas mineras están en las ciudades, ¿no ve? Aquí en La Paz, en zona sur, tenemos varias empresas mineras, donde es su administración central. Entonces, esa debería ser, dice, el domicilio tributario, esta persona jurídica. El lugar donde se halla su actividad principal, en caso de no conocerse dicha dirección de administración. Si hablamos de una empresa minera, ¿dónde extrae minerales? En algún área rural, ¿ve? Ahí se está trabajando las máquinas, los obreros, ¿no? El lugar donde se halla su actividad principal, en caso contrario, ¿no? O vamos a decir una mueblería, a ver, creo que aquí en la 6 de agosto conocemos varias mueblerías, ¿no ve? Antes ahí yo manejaba una mueblería, se llama Muebles Torres, que hacían tallados, y estos muebles están en la presidencia, en la vicepresidencia, ¿no? Estoy hablando de unos 15 años atrás, muebles tallados. Entonces, vamos a suponer, de esa carpintería que hace muebles, su actividad principal, donde vende esos muebles, es ahí en la calle, en 6 de agosto, ¿no? Esa es su actividad principal.
Pero su taller, ¿dónde será? No sé, pues en Villa San Antonio o será en el Alto, pero ahí es, ¿no? Su actividad principal. Ahí expone sus muebles, ¿no? Uno va, pero qué bonitos son los muebles tallados, ¿no? Pero también cuesta, ¿no? Ahí es su actividad principal. Pero su taller, ¿dónde será? ¿Dónde hará? ¿No? 3. El señalado en la escritura de constitución de acuerdo al Código de Comercio. Toda persona jurídica está en base a una norma. En este caso, la mayor parte de las empresas privadas siempre es en base al Código de Comercio. Y el Código de Comercio establece que dentro de su escritura de constitución debe mencionarse el domicilio. Se construye la empresa tanto, ¿no? Ubicada en la zona, ¿no? Pues zona El Rosal, ¿no? Calle tantos, número tantos. Ese pues, va a ser el domicilio tributario. El lugar donde ocurre el hecho generador en caso de no existir domicilio, en los términos de los numerales precedentes. También, ¿no? Para las asociaciones de hecho, unidades económicas sin personalidad jurídica se aplicarán las reglas establecidas a partir del numeral 2 de este artículo, ¿no? Pues ahí también, ¿no? Son sociedades, van a ver, hay asociaciones que no necesitan personalidad jurídica, pues van a ver en sociedades. Pues ese es el domicilio tributario, tanto de personas naturales como de personas jurídicas. Si tienen alguna consulta, si no, avanzamos. Aquí tenemos algo más. Domicilio de los no inscritos. De esos hay cualquier cantidad, ¿no? Porque no nos gusta pagar impuestos, no somos como en Chile, que por todo se pagan, ¿no? Domicilio de los no inscritos. Se tendrá, dice, por domicilio de las personas naturales o asociaciones o unidades económicas sin personalidad jurídica que no estuvieran inscritos en los registros de las emisiones tributarias correspondientes, el lugar donde ocurre el hecho generador. A ver, tenemos tantas bandas, ¿no ve? Que van a actuar en la hinchada del gran poder en nuestra aquí. Estas tienen su personalidad jurídica, pues bandas. Pero muchas de ellas ni siquiera deben tener número de NIC. Los impuestos internos tienen la facultad de ir a verificar. Si no les muestra su número de NIC, no nos presenta, pues ahí estamos dentro de este concepto, ¿no? Domicilio de los no inscritos. En el momento que están tocando ahí, se lo notifica al director de la banda, ¿no ve? Ese es, ¿no? Donde realiza sus actividades, ¿no? O sus unidades económicas. Ahora, el domicilio especial. El sujeto pasivo y el tercero responsable podrán fijar un domicilio especial dentro del territorio nacional a los efectos tributarios con autorización expresa de la administración tributaria. El domicilio así constituido será el único válido a todos los efectos tributarios, es decir, uno puede pedir un domicilio especial. Por ejemplo, mi abogado, la oficina de mi abogado es ahí en la comercio. Entonces, yo fijo ahí mi domicilio, pero tiene que autorizarme la administración tributaria. Eso se llama domicilio especial. Ya, pues hasta ahí hemos hablado de lo que es un domicilio, ¿no? Pues ahí cerramos los elementos de la relación jurídica tributaria, ¿no? Objeto de la obligación tributaria. El objeto de la obligación tributaria es el cumplimiento de la prestación tributaria. Por tratarse de una obligación puede ser exigida de manera coactiva. El contribuyente de esta manera tiene una obligación de pago a partir del vínculo jurídico. Gracias a los tributos el Estado puede solventarse y desarrollar obras de bien público. Es decir, ejemplo, si el pago del IVA del mes es de 5.000,
Eso es mi obligación tributaria. ¿Ve? Si no pago estos 5.000 dentro de los plazos establecidos, puede ser exigida de manera coactiva, ¿no? De manera coactiva por la administración tributaria. Si pago, ahí muere todo, ¿no? No pasa nada. Si no pago, sí, ¿no? Debe ser una acción legal para pagar, ¿no? Toda ley tributaria debe señalar cuál es el objeto del gravamen, o sea, lo que grava. Es frecuente observar, dice, que se confunde el significado del concepto, objeto del tributo, con el de la finalidad del tributo. Cuando se habla de objeto del tributo, se está haciendo referencia a lo que grava la ley tributaria y no al fin que busca con la imposición. Podemos definir, dice, el objeto del tributo como la realidad económica sujeta a imposición. El objeto del tributo quedará precisado a través del hecho imponible. La estructura del tributo, entonces, tenemos aquí la estructura del tributo. Hecho generador o imponible, causa que da origen, dice, al nacimiento de la obligación tributaria. Si la empresa ha obtenido utilidad, nace la obligación tributaria. Materia imponible objeto constituye el soporte de la imposición. Comprende los elementos que integran los flujos reales, bienes y servicios, nominal, ingresos y factores de producción. Base imponible, materia imponible objeto sometido a imposición, expresada en valores o unidades físicas. Por ejemplo, la base imponible del impuesto a las utilidades va a ser el monto del impuesto, diré el monto de la utilidad. Esa es la base imponible. Sobre ese importe de la utilidad se va a aplicar la tasa, o en este caso, el 25%, ¿no? Alícuota, cifra o coeficiente o porcentaje o valor fijo, vamos a decir, que se aplica sobre la base imponible para obtener el monto del impuesto a pagar. Es decir, la base o la alícuota del IVA es porcentual. ¿Pero qué porcentaje se aplica? El 25%. Sujeto activo es el acreedor del tributo. En general, dice, es el Estado. Es el sujeto activo. Acreedor del que va a percibir el tributo. En general es el Estado, pero que está representado por entes públicos, ¿no? Sujeto pasivo, persona natural o jurídica obligada por la ley al pago del impuesto. Exención, el no pago de tributos por mandato de la ley. Por ejemplo, está exento el pago del impuesto a las transacciones, ¿no? En caso, el IVA, diré, el IVA, en caso de las exportaciones de mercaderías, ¿no? Está exento. Base imponible. Base imponible. Base imponible o gravable es la unidad de medida, valor o magnitud, o sea, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. Artículo 42 del Código Tributario. Base imponible es la cuantificación y valoración del hecho imponible y determina la obligación tributaria. Por ejemplo, dice, ¿no? El petróleo crudo, la unidad de medida es el barril. El petróleo crudo. Entonces, sobre los barriles que se extrae, se paga en este IDH, el 32% que se aplica, ¿no? Entonces, la unidad de medida, en ese caso, del petróleo es el barril. Un barril equivale a 159 litros, ¿no? En cambio, del IUE, la unidad de medida es un valor monetario. Valores monetarios. Si ha obtenido una utilidad de 100.000, esa es la base imponible. Es la base imponible. La base imponible, dice, podrá determinarse por los siguientes métodos. Sobre base cierta, es decir, tomando en cuenta los documentos. En este caso,
la base imponible del impuesto al valor agregado va a ser la suma de todas las facturas, ¿no ve? Esa es la base cierta. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación. Es decir, sobre base presunta, por ejemplo, en caso del impuesto a las utilidades de las personas naturales, ¿no? O los profesionales que prestan servicio. O cuando la ley encomienda la determinación al sujeto activo, prescindiendo pasivo o totalmente del sujeto pasivo. La ley también puede, o sea, le permite al sujeto activo determinar la base imponible. Por ejemplo, dice, en el caso del impuesto a las utilidades, al cierre de un periodo fiscal, el estado de resultados establece si existe o no la utilidad. O sea, esa es la base cierta, ¿no? Les decía, en este caso del impuesto a la utilidad va a ser el estado de resultados. La base imponible se da por ese mismo estado, dice, de resultados que ha señalado que existe utilidades o no. La alicota que les hablaba es el valor fijo o porcentual establecido por ley que debe aplicarse a la base imponible para determinar el tributo para ejemplo. La alicota del ICE es fijo, que es 348, era para la gestión pasada. Dentro del régimen simplificado es fijo. Una de las categorías es 47, ¿no ven? Cada 2 meses. Y la alicota es porcentual en caso del IUE, IVA y otros impuestos, ¿no? El IT también, ¿no? Es porcentual. La alicota dice, es el valor fijo o porcentual establecido por ley. Es la palabra clave en cuanto a exámenes también, ¿no? Hasta ahí entonces, ¿ya? Ya sí, ya va a ser. Estamos entonces en la diapositiva 36. Anoten, por favor, hasta ahí hemos llegado, ¿ya? Diapositiva 36. Bueno, jóvenes, continuamos el día miércoles. Ahora sí, quiero ver cuántos están. Están más de 100. ¿No? Entonces ya vamos a salir a las clases mediante Webex a partir de ahí adelante. Licenciado, una pregunta, ¿va a tomar lista? No, automáticamente aquí voy a generar, ¿ya? Eso también permite. ¿Ya? Ya. Bueno, pues muy buenos días, hasta luego. Hasta luego, buenos días. Hasta luego, hasta luego. Licenciado. Sí,